En esta ocasión vía internet. Continuamos con la operación unitaria llamada destilación. Bien, para esto el secretario Recording in progress. tiene permiso para grabar. Bien, entonces continuamos. Ya está. Entonces, destilación. Sí, vamos a ver. Destilación. Hoy vamos a ver balance de energía. Balance de energía. El balance de energía se realiza con los balances entálpicos en los destiladores. Eso es lo más sencillo. Entonces, hoy vamos a ver balance de energía en columnas de destilación continua. Bien, entonces la clase anterior ya vimos la relación y los gráficos de entalpía. Hoy vamos a emplear estos gráficos para hallar las entalpías de mezclas binarias. Bien, entonces hoy estudiamos balance de energía en columnas de destilación. Bien, para esto es importante algunas variables para vamos a ver. Ahí está. Bien, entonces aquí tenemos una torre de destilación. Bien, ¿qué podemos observar aquí? Podemos observar lo siguiente. A ver, ¿qué tengo? Tengo la alimentación. Sí, ahí está la alimentación. Esta es la alimentación. Pero para hacer el balance en una torre de destilación es necesario además conocer la entalpía de la alimentación. Y esta entalpía de la alimentación nosotros lo obtenemos mediante el gráfico entalpías composiciones. ¿Está bien? Ahí tengo Z sub F, que es la composición. Con esta composición puedo hallar la entalpía de la alimentación. En otras palabras, la entalpía de la alimentación ya es conocida. Bien, luego el vapor sale por la cúspide de la torre, por la parte superior de la torre. ¿Está bien? Entonces, para la fase de vapor, nosotros manejamos lo siguiente. Esta es la composición, fracción en peso de etanol en el vapor. Y con esta composición podemos determinar la entalpía del vapor que sale por la torre. Solamente con la composición gráficamente determinamos de la curva de vapor saturado la entalpía del vapor. ¿Está bien? Luego este vapor pasa por un condensador. El vapor se condensa y aquí tengo un líquido llamado destilado. Y tengo aquí el reflujo. Parte del líquido condensado nuevamente retorna a la torre. Entonces, ¿y cuál es la composición del destilado? Esto es importantísimo. La composición del destilado y la composición del vapor son iguales. Esta composición del destilado es igual a la composición del vapor. O sea, a esto. Ambos son iguales. Ambos son iguales.
Por decir, yo tengo Y1, Y sub 1 del vapor 0,9. Z sub D también es 0,9. Solamente hubo un cambio de fase. No existe cambio de concentración. Entonces, Y1 es para el vapor y en cambio Z sub D es para la fase líquida. Pero esta fase líquida viene de condensar este vapor, por tanto su composición es la misma. Pero no solamente eso, la composición del reflujo también es la misma. Aquí tengo el reflujo, el líquido que retorna a la torre. Este reflujo. Entonces esto también es igual a la concentración de etanol del vapor. También esto. Solamente hubo un cambio de fase. Es lo mismo. Esto también es lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente hay un cambio de fase, porque en el condensador el vapor se condensa. Y aquí, después del condensador, se divide en dos corrientes, ¿no es cierto? Una corriente llamado destilado, D, y la otra corriente, L sub 0, llamado reflujo. Pero la composición del destilado y del reflujo es igual a la composición del vapor del cual se ha condensado. Entonces, esto es muy importante para los balances, ¿no? Esto es muy importante anotar por lo menos. Entonces, si esto es así, y con si esto es así, y si con Z de hallo la entalpía gráficamente, si hallo gráficamente la entalpía, voy a hallar aquí, o sea, con esta composición hallo la entalpía. Entonces tengo aquí la entalpía. Esta entalpía, ¿cómo se halla con esta composición? Gráficamente, con esta, con Z sub D. Gráficamente hallo la entalpía. Pero si Z sub D es igual a X sub 0, como decimos, entonces la entalpía del reflujo, esta entalpía del reflujo, esta entalpía del reflujo, también es igual a la entalpía del destilado. HD y HL sub 0 son iguales. ¿Y por qué? Porque ambos son líquidos y tienen la misma composición. Solamente después del condensador se ramifica el flujo en un destilado y un reflujo. Como ambos están a la misma temperatura, el reflujo y el destilado, ambos tienen la misma composición y la misma entalpía. Pero no así el vapor. Esto es vapor, ya esto es distinto, ¿no? El vapor que sale por la parte superior. Todo esto es importantísimo tomar en cuenta para el balance. ¿Está bien? Bien. Normalmente en los diseños de torres de destilación nos piden, ¿qué nos piden? Nos piden, nos dicen calcúlese, dice, calcúlese el flujo de calor en el condensador. Este flujo de calor. Esta es una incógnita. Luego nos piden el flujo de calor en el hervidor o calderín. Estos dos son incógnitas. Flujo de calor en el condensador y flujo de calor en el calderín. Y esto es la forma más directa de hallar estos flujos es mediante balance entálpico. Entonces, bien, entonces vamos a esto. Vamos a realizar ahora el balance entálpico. La clase anterior vimos nosotros cómo se determina la cantidad de destilado, la cantidad de líquido residual, balance de masa, ¿no es cierto? No voy a volver a repetir eso. Hoy voy a trabajar con balances de energía o balances entálpicos. Pero esto, lo que realicé como una introducción, es importantísimo, ¿no? Porque caso contrario, el alumno busca
la entalpía del destilado, la entalpía del reflujo, piensa que son distintas, no, son iguales. Si yo encuentro la entalpía del destilado, tengo la entalpía del reflujo. ¿Está bien? Bien, entonces vamos. Bien, entonces vamos avanzando. Bueno, esto ya lo vimos, esto también, esto también. Ahí está. Esta es la forma de hallar las entalpías gráficamente. Miren, si yo tengo Z sub F, aquí está, me dice la alimentación tiene una concentración de 0.5% fracción en peso de etanol, entonces ubico un punto aquí, Z sub F. ¿Está bien? Luego trazo, es un líquido saturado, o sea, en su punto de ebullición. Entonces trazo una línea vertical hasta cortar la línea de ebullición, ¿cierto? La línea de ebullición. Y luego trazo una línea horizontal y tengo la entalpía de la alimentación. Ahí lo tengo, ¿no es cierto? No es muy difícil hallar, pero para esto requiero el gráfico. Ahora vamos al destilado. Si tengo un destilado cuya concentración fracción en peso, es igual 0,9, y estoy. Entonces, puedo hallar, mire, trazo una línea vertical con la composición del destilado hasta el vapor. Y aquí tengo la entalpía del vapor que sale de la torre. Esta es la entalpía del vapor que sale de la torre. ¿No es cierto? Y luego aquí tengo la entalpía del destilado. Ahí está. Que es igual a la entalpía del reflujo. No nos olvidemos que Z sub D, que es la composición del destilado, también es igual a la composición del vapor y es sub 1. O sea, aquí tendría, si quieren, esto mismo es 10 sub 1. Esto mismo. O sea, como el destilado y el vapor solamente existe un cambio de fase, ¿no es cierto? Esto es lo mismo y es sub 1, solamente que está en la fase vapor, también es 0.9. ¿No? Entonces, de esa forma determino la entalpía del destilado y la entalpía del vapor. El destilado en la línea de ebullición del líquido y el vapor que sale de la torre en la línea del vapor saturado. Ahora resta hallar la entalpía del líquido residual. Aquí, el líquido que sale por la parte inferior de la. Entonces tengo la composición del líquido residual. Ahí está. Vamos a ver esto. ¿Cuánto es 0.10? La composición. Mediante una línea vertical. Llego o trazo una línea vertical hasta la línea de el líquido en su punto de ebullición. Y luego con una horizontal tengo la entalpía del
producto de colas o producto que sale en la parte inferior de la torre de destino. Entonces, esto me facilita bastante hallar las entalpías del líquido residual, de la alimentación. ¿Es cierto? Entonces, no es complicado. Para esto debo tener este gráfico y caso contrario tendría que realizarlo analíticamente, que eso es un poco más complicado. En cambio, para esto, cada sistema tiene su propio gráfico. Este es para el sistema etanol-agua. Este gráfico es solo. Esto no lo puede emplear para benceno tolueno, por decir algo. No lo puede emplear. Esto es solo para sistemas etanol-agua. ¿Está bien? Si quiere un otro sistema que le pide, por decir, metanol, agua, tendría que buscar otro diagrama para el sistema metanol-agua. O si tiene un sistema benceno tolueno, tendría que buscar otro gráfico para ese sistema benceno tolueno. Este gráfico es solo para etanol y agua. Bien, entonces, continuamos. Ya, aquí tengo ya algo más, ¿no? Algo más ya completo. Solamente hoy voy a ver la parte de balance de energía. Muy bien, ¿qué tengo? Energía que ingresa. La energía que ingresa con la alimentación. Sí, la alimentación. Entonces, aporte de la energía, de la alimentación. Aquí tengo ese aporte. Alimentación por su entalpía. Luego tengo la energía que aporta el hervidor. Estos son entradas de energía, ¿no? Y luego tengo la energía que se lleva el destilado, salida de energía. Y luego tengo la energía que se lleva el líquido o producto de colas que sale por la parte inferior. Y tengo también salida de energía en el condensador, ¿cierto? Este es el balance. ¿Está bien? Entonces, como ustedes ven, para el balance de energía es necesario hallar las entalpías del destilado, del líquido residual, de la alimentación, ¿no? La clase anterior ya vimos cómo determino la cantidad de destilado y la cantidad de líquido residual. Entonces, esta es la ecuación para hallar el calor en el condensador, el calor en el hervidor. ¿Está bien? Esa es la ecuación. Y si se fijan, todo está en función de las entalpías. Bien, vamos a realizar primero un balance. Vamos a simplificar ahora esto. ¿Ya? Vamos así, porque tendría dos incógnitas en una sola ecuación. ¿Cuáles serían? Calor en el condensador y calor en el hervidor. Para resolver esto voy a plantear una segunda ecuación, porque tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces voy a plantear una segunda ecuación. Bien, vamos a plantear entonces la segunda ecuación. Voy a realizar mi balance solamente en el condensador. ¿Está bien? Entonces me voy al condensador y, bueno, ahí tengo de nuevo el balance, ¿cierto? Balance másico, balance de soluto y balance entálpico. Tengo el reflujo es igual a la cantidad de líquido que
vuelve al flujo externo. También aclaro que la cantidad de vapor que sale de la torre en la cúspide es igual a 1 más el reflujo multiplicado todo esto por el destilado. ¿Sí? Bueno, estas son las ecuaciones que ya vimos. Ahora, veamos. Voy a realizar solo el balance en el condensador. ¿Sí? Entonces, ahí, en el condensador. Entonces, en el condensador, ¿qué tengo? ¿Qué entra al condensador? Este por un vapor. Aquí está. Vapor y por su entalpía. Listo. Esto es lo que ingresa, ¿no? Es el aporte de energía al condensador. Salida de energía es el calor que se lleva el agua de enfriamiento en el condensador, más el calor que se lleva el reflujo, este reflujo se lleva energía calorífica, más el calor que se lleva el destilado, energía calorífica que se lleva el destilado. Entonces tengo aquí el balance de energía en el destilador. ¿Está bien? No, en el condensador más bien. Estoy realizando mi balance solo en el condensador. Pero hace un momento indicamos que como la composición del destilado, esta composición del destilado, es igual a la composición del líquido, ¿no es cierto? Del líquido de reflujo, aquí estoy tomando eso, ¿no es cierto? Entonces la entalpía del destilado es igual a la entalpía del reflujo, ¿no? Ahí está, entalpía del destilado, entalpía del reflujo. Ambos están en fase líquida. Solamente aquí hubo una ramificación del flujo. Uno sale como producto destilado y el otro vuelve a la torre. Ambos están a la misma temperatura y tienen la misma entalpía. Entonces puedo igualar esto es igual a eso. Entalpía del reflujo es igual a la entalpía del destilado. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces, si hago eso, entalpía del reflujo, esta entalpía del reflujo lo voy a hacer con otro color. Esta entalpía del reflujo, la entalpía del reflujo es igual a la entalpía del destilado. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, entalpía del reflujo. Esta entalpía es igual a la entalpía del destilado. Ambos son iguales. Entonces, ¿para qué anotar entalpía del reflujo? Entalpía, lo voy a anotar como entalpía del destilado. Entonces, aquí lo que estoy factorizando es entalpía del destilado, directamente. Esto. Y lo que me queda es L sub 0, esto, más el destilado. Como ambas entalpías son, factorizo, ¿cierto? Tengo más el calor en el condensador. Listo. Ya, tengo ya esto. Si esta relación, ¿qué tengo? L sub 0 más D1, ¿qué es igual? L sub 0 más D1, la suma de L más el destilado es igual a la cantidad de vapor. El vapor que ingresa al condensador es la suma del reflujo y del destilado. Entonces aquí voy a reemplazar esto. El vapor se transforma en reflujo y destilado. Pero esta suma es igual al vapor que ingresa, ¿cierto? Vapor, estoy reemplazando esta suma por su equivalente, que es la cantidad de vapor que sale de la torre de destilación, por la entalpía más el calor en el condensador. ¿Está bien?
Muy bien, de esta relación voy a despejar lo que me interesa. ¿Qué me interesa? Me interesa el flujo de calor en el condensador. Esto es lo que me interesa. Entonces, de esta relación voy a despejar el flujo de calor en el condensador. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, factorizo el flujo másico del vapor. Tengo entalpía del vapor menos entalpía del destilado. ¿No es cierto? Pero la clase anterior nosotros vimos que la cantidad de vapor que sale de la torre es igual a 1 más el reflujo por el destilado. Entonces reemplazo 1 más el reflujo por el destilado. Eso reemplazo G1. Estoy reemplazando ahí. Eso. Por la entalpía del vapor menos la entalpía del destilado. Y de esta forma, en base a entalpías, puedo hallar el flujo de calor en el condensador. ¿Bien? Ya está. Ya tengo el flujo de calor en el condensador. Entonces, esta es la forma más fácil de encontrar, ¿no es cierto?, el flujo de calor. Pero esto trabaja en función de las entalpías, del gráfico entalpías composición. Una vez que tengo el flujo de calor en el condensador, puedo volver al balance inicial. ¿No? Si ustedes recuerdan, en el balance inicial tenía dos incógnitas. Tenía el calor en el condensador y calor en el hervidor. Pero como ya hallé aquí el calor en el condensador, entonces ya tendría solamente una incógnita, pues, ¿no? El calor en el hervidor. Este es el flujo de calor en el condensador. Entonces vuelvo al balance inicial. No se olviden que ya tengo el flujo de calor en el condensador y eso en base a las entalpías. Entonces vuelvo otra vez al balance global de la torre. Ahí está. Entonces aquí nosotros ya tenemos el flujo de calor en el condensador. Entonces, en esta ecuación, la única incógnita es el flujo de calor en el hervidor calderín o reboiler. A esto, está aquí, a la parte inferior. Entonces, de esa ecuación de balance de energía, toda la torre de espejo, el calor en el hervidor o el calderín. Y tengo todos los demás términos. Hace un momento, al realizar balance de energía en el condensador, hallé este término. Esto ya lo hallé hace un momento. Entonces ya tengo eso, entonces reemplazo y tengo el flujo de calor en el hervidor. ¿Cuál es el hervidor? Aquí dice claramente, hervidor. Esto es el flujo de calor en el hervidor. Aquí. Eso es el flujo de calor. Entonces hace un momento encontré en el condensador, ahora en el hervidor, y tengo ya resuelto el flujo de calor en el hervidor y en el condensador. Como ustedes podrán notar, ¿no es cierto? Aquí es importante este gráfico. Este gráfico. ¿Cuál? Para hallar las entalpías. Este gráfico es importante. Este gráfico es importantísimo porque de este gráfico voy a obtener todas las entalpías, todas de este gráfico. Pero como dijimos hace un momento, cada gráfico tiene su propio sistema. Esto es para el sistema etanol-agua. Si alguien quiere hacer para benceno-tolueno, tendría que conseguir otro gráfico parecido a este, pero para el sistema benceno-tolueno. ¿Está bien? Bien, entonces con esto vamos a concluir la clase de hoy. Vamos a ver, espero que el próximo sábado haya una clase presencial. Vamos a ver ahí la aplicación de todo esto. Para la próxima clase, entonces,
recomendación, portar el diagrama entalpía-composición. También recordarles que el día sábado, por motivo de la Conferencia Nacional de Estudiantes, nosotros reprogramamos el primer parcial para el día martes 22 de abril de 7 a 9:15 de la mañana. Entonces, el primer examen se reprograma para el día martes 22 de abril en horario de clases, que es de 7 a 9:15. Bien, mis apreciados estudiantes, con esto concluimos la clase de hoy. Tengan ustedes muy buenos días. Si alguien tiene alguna consulta, bueno, concluimos. Y hasta pronto.